¿Qué tal, chicos? Bien, pues en esta ocasión de lo que vamos a hablar va a ser del tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que se realiza en un plano, es decir, en dos dimensiones. Vamos a ver que va a tener una componente X y una componente Y. En la componente Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual en particular vamos a tratar como un tiro vertical, ¿sale? Y en el eje de las X ocurre que es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos importantes del tiro parabólico? Pues el primero de ellos es la altura máxima que va a alcanzar. En el punto que se denomina altura máxima, necesitamos hacer un cálculo para poder llegar a esta fórmula. Necesitamos ver también otro punto importante: cuánto tiempo va a permanecer en el aire esta cosa. Y por otra parte, debemos ver el alcance, es decir, qué tan lejos va a llegar este tiro parabólico. Esto estará delimitado por qué tanto tiempo permaneció en el aire, ¿sale? Son las relaciones que hay para la altura máxima. Bueno, vamos a ver que obviamente va a tener esto componente X, componente Y dentro de las velocidades. Se nos va a dar normalmente una velocidad inicial, se nos va a dar el ángulo y nosotros vamos a tener que ser capaces de encontrar con ese dato, ¿no? Con esos datos, a qué altura llegó, cuánto tiempo estuvo en el aire, hasta dónde llegó esa cosa, ¿sale? Entonces vamos a ver en este caso cómo se realizaría uno de estos más allá de nuestros problemas. Vamos a ver las formulaciones que se tienen para la altura máxima, por ejemplo. Para esto que denominamos altura máxima, esto va a ser tratado como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sale? Entonces vamos a tomar la velocidad en Y, la elevamos al cuadrado y esto lo dividimos entre dos veces la gravedad. Recuerden que así obtenemos la altura máxima en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o en un tiro vertical, ¿sale? La velocidad en Y, recuerden que la velocidad en Y es esta parte, ¿sale? Y al ser esta parte, lo que vamos a tener es que va a ser la velocidad que nos dan multiplicada por el seno del ángulo que se forma con respecto a la horizontal al cuadrado entre dos veces la aceleración de la gravedad. Entonces, como fórmula final, que tendremos velocidad al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre dos veces la aceleración de la gravedad. Esta sería la primera fórmula. Para la siguiente fórmula, el tiempo de vuelo, recuerden que la fórmula tiempo de vuelo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el tiempo de vuelo sería la velocidad inicial, o sea, la velocidad en Y, entre la aceleración de la gravedad, pero todo esto va multiplicado por un 2, ¿no? Dos veces. Si lo dejamos solito, sería únicamente el tiempo que le lleva llegar al punto de altura máxima, pero lo multiplicamos por 2 porque el mismo tiempo que tarda en subir le toma bajar. Entonces esto nos quedaría como 2 veces la velocidad por el seno del ángulo entre la aceleración de la gravedad. Recuerden que esto del seno se da porque esta parte, esta componente del triángulo que se forma aquí con los vectores, es justamente eso, ¿no? Velocidad por el seno de el ángulo, ¿sale? Entonces es por eso que usamos el seno del ángulo. Para X, recuerden que será velocidad por el coseno del ángulo. Y justamente esta de X es la que vamos a usar ahora. Para determinar el alcance tiene que ver con la distancia que se recorre en X. Recordemos nuestra fórmula, tendríamos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. En el eje de las X, esto se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Distancia. La distancia es esto que vamos a llamar alcance, ¿sale? Bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, la velocidad en X, esta es la fórmula normal, usual. Esta es a la que vamos a transformar. La velocidad en X
va a ser igual a la distancia. ¿Qué distancia? Según nosotros se llama alcance. Entre el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de vuelo. Entonces, si queremos determinar el alcance, el tiempo de vuelo hay que estar dividiendo, lo pasamos de otro lado, multiplicando, con lo que nos queda que el alcance va a ser igual a la velocidad en x por el tiempo de vuelo. ¿Y la velocidad en x quién es? La velocidad en x es la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Y el tiempo de vuelo? ¿Quién es el tiempo de vuelo? Esto. 2 veces la velocidad por el seno del ángulo. ¿Sale? Todo esto dividido entre la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces finalmente nos queda que el alcance es igual a 2 veces la velocidad al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo entre la aceleración de la gravedad. Esta fórmula puede ser cambiada usando algunas identidades trigonométricas muy sencillas por una fórmula de ángulo doble. El alcance puede ser igual a la velocidad al cuadrado por el seno de 2θ entre la aceleración de la gravedad. Cualquiera de las dos formulaciones es completamente válida. No hay una que sea mejor que la otra. ¿Sale? Las dos son totalmente equivalentes. Entonces no hay ningún empacho en usar esta o esta. Y bueno, como ven, estas son las fórmulas que necesitamos para el tiro parabólico. Esta determinaría la altura máxima. Esta determinaría el tiempo de vuelo. Y esta otra, bueno, estas dos determinarían el alcance. ¿Sale? Entonces, espero que les sirva, chicos, espero que les ayude y bueno, nos vemos en otro video, ¿sale? Hasta otra.